Hola, soy les traigo un nuevo video en el canal. Y no, todavía no tenemos intro, la sigo pensando porque perdí todos los archivos en la computadora que usaba antes. No tenemos intro todavía. El día de hoy les traigo una reseña, la reseña de un libro que leí hace poco. Se siente, no les miento a ustedes, la verdad que como ya les expliqué en el video anterior, que lo pueden grabar todavía, estoy regresando a YouTube después de más de un año como 2 meses ya dijimos, y todavía se siente súper raro. Todavía no me acostumbro a estar frente a la cámara, frente a ustedes, de estar grabando estos videos, me estoy acostumbrando, todo va a estar bien. Hoy les traigo una reseña, hace tiempo no les traigo una reseña de libros y esta vez es sobre un libro que leí hace poco que se llama Tokyo Bueno Station de la escritora japonesa Yu Miri. De hecho este libro lo terminé el día de hoy, hace unas como 2 horas. No pensaba hacer este video, pero bueno, aquí estamos. Este libro se publicó originalmente en el idioma japonés en el 2014 por la escritora Yu Miri, se las estoy poniendo aquí en pantalla. En el 2019 este libro fue publicado al inglés por la editorial Riverhead Books y la traducción estuvo a cargo de Morgan Gills, que también les estoy dejando por aquí toda la información. Y en el 2022, recientemente el año pasado, fue publicado al idioma español y la traducción estuvo a cargo de Tana Oshima. También por la editorial, ya se me estaba olvidando, Impedimenta. Así que también está disponible al español por si ya lo quieren leer, porque es un libro que de verdad tienen que leer. Estoy probando un nuevo formato para poder hacer estas reseñas de libros. Lo vamos a hacer de una manera muy distinta. Vamos a tener mucha más información, más desglose de lo que es el libro, bastante contenido, así que este video va a estar un poquito pesadito y grueso. Vamos a estar probando esto como tipo un video ensayo, así es como lo vamos a estar manejando a partir de ahora, no con cada libro que lea, eso sí quiero decirlo, sino con los que me vayan pareciendo muy interesantes y de los que definitivamente tengo mucho de qué hablar. Antes que entremos de lleno con la reseña, aquí abajo les estoy dejando las redes sociales que más vamos a estar usando para el canal y para todo mi contenido en redes sociales de literatura, que van a ser dos Instagram, el de J de Lagos y el Librero Invisible. Esos son los que vamos a estar usando para mis redes sociales, entonces pueden ir a seguirme ya. Ok, entonces ahora vamos a empezar con la reseña. Vamos a ir por bastantes partes en lo que es este video. Vamos a ver ahorita lo que es Tokyo Bueno Station de Yu Miri, o Tokio Estación de Bueno, que es su traducción en español. Es una novela de ficción contemporánea japonesa, un poquito mezclada con ficción histórica, porque vamos viendo bastantes acontecimientos históricos de Japón, culturales y sociopolíticos, específicamente con las guerras, con la Segunda Guerra Mundial, ya que abarcamos desde 1933 hasta más o menos 2011. Ahí es cuando termina lo que es toda nuestra historia. Este libro estuvo muy famoso y muy importante allá por el 2020, incluso fue galardonado en los National Book Awards de ese año, que son los premios que entrega la Fundación Nacional del Libro de Estados Unidos. Son unos premios muy importantes de los cuales vamos a estar hablando a finales de este año, unos premios que me encantan, y ganó en la categoría de Mejor Literatura Traducida, se llevó el premio en ese año. La verdad que son unos premios que a mí me gustan muchísimo, como les digo vamos a estar hablando ya después, y en este año fue que descubrí la existencia de estos libros. Entonces este libro venía ganando cuando yo siquiera me di cuenta de que existían y de su importancia en el mundo de la literatura. Ahorita vamos a leer lo que es la sinopsis del libro, que también se la pongo en pantalla, y es que Kazu está muerto. Nacido en Fukushima en 1933, el mismo año que el emperador japonés, su vida está ligada a una serie de coincidencias con la familia imperial y ha sido moldeada en todo momento por la historia japonesa moderna. Pero la historia de su vida también está marcada por la mala suerte y ahora muerto, no puede descansar, condenado a frecuentar el parque cercano a la estación de Ueno en Tokio. La vida de Kazu en la ciudad comenzó y terminó en ese parque. Llegó allí para trabajar como peón en los preparativos de los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y terminó sus días viviendo en la gran aldea de personas sin hogar del parque, traumatizado por la destrucción del tsunami de 2011 y destrozado por el anuncio de los Juegos Olímpicos de 2020. A través de los ojos de Kazu vemos la vida cotidiana en Tokio, zumba a su alrededor y aprendemos los detalles íntimos de su historia personal, cómo la pérdida y las desigualdades y constricciones de la sociedad se precipitaron hacia este destino fantasmal, con momentos de belleza y gracia fuera de nuestro alcance. Una poderosa obra maestra de uno de los escritores extranjeros más brillantes de Japón. Tokyo Bueno Station, o Tokio Estación de Bueno, es un libro para nuestro tiempo y una mirada a una existencia marginada en una brillante megápolis global. Así que como estamos viendo, este libro nos narra la historia de Kazu. Este es un hombre que es indigente, él vive en las calles de lo que es el Parque Bueno enfrente de Tokio, que también vamos a estar viendo un poquito más sobre este parque más adelante en el video. Él nos va contando a través de flashbacks y un poquito de la historia que ha pasado con él,
cómo es que llegó a ser un fantasma, lo vamos entendiendo a medida va pasando la historia. Vamos viendo también todas las desgracias que ha sufrido en su vida, principalmente por el hecho de haber nacido en la pobreza, cosa que él no tiene ningún poder pues, sobre esto, además que el país estaba pasando por bastantes recesiones económicas durante todos estos años, así que estaba muy complicada la situación para todos en el país, principalmente por las guerras y demás cosas que vamos a ir viendo adelante en el video. Una de las críticas que dijeron de este libro cuando ganó el premio en los National Book Awards del 2020 fue: esta hábil traducción de Morgan Gills de la estación Tokio Ueno, o Tokio Estación de Ueno, como su nombre correcto en español, de la escritora coreana-japonesa Yumiri, es una adición bienvenida y necesaria al canon japonés traducido, que se desarrolla en los recuerdos de un narrador fallecido que ocupa la estación de tren del mismo nombre. El libro es una observación de Japón a la entrada de su capital, en múltiples umbrales de eras cambiantes, contada en el bardo de un padre y compatriota en duelo, recitando su entorno y circunstancias como si fuera una oración, un mantra. Una parte bastante interesante de este libro es el paralelismo o la dualidad que nosotros estamos aprendiendo que tiene lo que es la historia de Kazu con la familia imperial. Por ejemplo, Kazu nació exactamente el mismo año que el emperador japonés en aquel entonces, en lo que nos está narrando este libro, en 1933. A pesar de haber nacido en el mismo año, alrededor de la misma fecha, las realidades y las vidas de Kazu y del emperador son completamente distintas. Los destinos, las cosas que nos tiene preparada la vida, ya sea por deidades, ya sea por casualidades, ya sea por diosidencias, etc., son cosas que nosotros no podemos controlar y cosas con las que vamos a tener que estar lidiando a lo largo de toda nuestra vida. Y eso es lo que vemos con él, que a pesar que hay bastantes coincidencias o cosas que pasan al mismo momento, por ejemplo, Koichi, quien va a ser el hijo de Kazu en la historia, nació exactamente el mismo día que el príncipe imperial, el primogénito del emperador japonés en aquel entonces. Pero también están condenados a vivir vidas absolutamente distintas. Por ejemplo, casi se me salió un spoiler, pero no se me salió, no lo voy a decir. El punto es que vamos viendo esa dualidad, de que a pesar que nosotros podemos compartir ciertas cosas con otras personas, y creo que tiene que ver incluso por lo mismo de las cartas astrales y cosas que pasan a la hora de nuestro nacimiento. Porque nosotros sabemos que hay una creencia bastante fuerte que según nosotros cómo nacemos, la posición de los astros, etc., van a impactar nuestras vidas de ciertas maneras, pero vemos que en realidad no. Hay veces que nuestros destinos ya están pautados y que no corremos la misma suerte que todos en ellos. La vida de Kazu está pasando de desgracia en desgracia. Él tuvo que abandonar a su familia para poder ver de qué manera generar dinero y poder mandarles algo. Como vimos en la sinopsis, él se tuvo que mudar a Tokio para poder ayudar con los preparativos de los Juegos Olímpicos de 1964. Estos Juegos Olímpicos fueron bastante importantes en este entonces, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero igual las condiciones para los preparativos y poder llevar estos Juegos Olímpicos a cabo, la construcción de todos los estadios y de todo lo que se iba a usar, todas las instalaciones y edificios para los Juegos, requirió de bastante sacrificio humano, a empleos mal pagados, a condiciones laborales no muy adecuadas que tuvieron que estar sufriendo para poder mandar un granito de arena a lo que iba a ser su familia allá en el campo. Vemos que la vida de Kazu era desgracia tras desgracia. De hecho, justo al final del libro está remarcado por una tragedia contemporánea, y digo contemporánea porque pasó hace como 11 años, literal hace como 11, 12 años en Japón, que es desgracia tras desgracia tras desgracia, cosas de las que nosotros no nos podemos recuperar. Como muchos de los que me miran aquí en Honduras se van a identificar con esto para que entendamos la referencia, es como vivir el Mitch una y otra y otra y otra vez. Tal cual. Otra cosa que me gusta bastante es la manera en que vamos experimentando el fantasma de Kazu y lo que es el pasado. Porque Kazu, él hasta cierto punto está consciente que está muerto, pero a la vez no. También él percibe ciertas cosas del mundo terrenal, pero no todas. Así que él está como en esta especie de limbo sensorial entre lo que puede percibir y lo que estimula los recuerdos que él nos deja conocer para saber su vida pasada, o su vida en vida, valga la redundancia. Por ejemplo, si a veces está viendo algo súper cotidiano, vemos cómo estas cositas tan pequeñas y tan insignificantes son esos detonantes o esos conectores con todo lo que fue nuestra vida anterior. Y así es como él está teniendo estos flashbacks de todo lo que pasó con anterioridad. Hay unas escenas que son completamente desgarradoras, y a través de todo el libro vamos aprendiendo muchísimo sobre historia japonesa, sobre historia social japonesa, lo que pasó en el siglo pasado y este siglo, porque no fueron cosas tan sencillas de digerir o de vivir para los japoneses en aquel entonces.
Las únicas cosas que me desmotivaron un poquito al momento de estar leyendo el libro eran las referencias a lugares, a monumentos, a líneas de tren, porque por ejemplo a veces estamos hablando de ciertas playas, ciertas ciudades, ciertos parques, ciertos pueblos, ciertas estaciones que uno no entiende porque como no está familiarizado con todo lo que es la distribución geográfica, topográfica y de lugares en el mapa de Tokio. Así que uno está como que un poquito perdido en esa parte. Pero si ignoramos eso o alguien se quiere tomar su tiempo para ir con Google y un mapa viendo tal cual qué lugares está mencionando el libro, tampoco es como que no se va a perder. Hablemos un poquito del Parque de Ueno, que es el lugar en donde toma lugar esta historia. El Parque de Ueno, y aquí se los estoy dejando en pantalla para que puedan ver qué tan grande es, tiene bastantes rasgos importantes y es que es el primer parque de Tokio y es uno de los principales focos culturales de la ciudad. Una de las cosas más importantes es que durante la primavera más de 1000 cerezos le dan un color único. Ustedes ya saben que los árboles de sakura, los árboles de cerezos son muy importantes para la cultura japonesa, específicamente en primavera, porque es cuando ya estamos iniciando este nuevo ciclo del año, tiene bastante connotación poética, metafórica, etc. Entonces este es el lugar de Tokio donde tiene más árboles de cerezo y que las personas esperan verlo. Además de que tiene monumentos, de que tiene estructuras que pueden datar desde 1600. También tenía uno de los zoológicos más importantes de Tokio, de hecho el primero en abrir y que tenía en exhibición unos pandas. Los pandas murieron en 2008, desconozco en este momento si tienen pandas de nuevo porque era la principal atracción, pero se murieron en el 2008, no sé si tienen nuevos. Entre otros de los lugares importantes que tiene lo que es este parque es el Museo Nacional de Tokio, Museo Oriental, el Museo Nacional de Ciencias, Museo Shitamachi, el Museo Nacional de Arte Occidental y la Galería Metropolitana de Arte de Tokio. Como les digo, este lugar es enorme, está en el noreste de lo que es la ciudad de Tokio. Es un gran enfoque turístico por todos los lugares que tiene. Y, un dato importante, es el lugar de Japón donde están la mayor cantidad de personas indigentes, donde viven la mayor cantidad de personas sin hogar, y por eso es que Kazu terminó en este lugar. Hay unos puntos muy importantes a través de lo que era esta historia. Específicamente voy a hablar de uno que no tiene una connotación tan fuerte para la historia de Kazu, pero sí las repercusiones sociales que tuvieron posterior a esto, y estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente el bombardeo del 10 de marzo de 1945, que cuando estaba leyendo esa parte del libro, mi corazón se rompió. Esa parte fue muy difícil de leer para mí, porque todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial es bastante difícil de leer, y es que también tenemos que ver los bandos. Por ejemplo, yo sé que los japoneses, mire, pero es que no vamos a salvar a nadie, o sea, todo el mundo se estaba equivocando en esta guerra. No vamos a decir quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, pero en realidad todos fueron los malos. Y la noticia que les voy a leer, porque tengo todos los artículos, desde el punto de vista estadounidense, ellos fueron unos héroes los que hicieron esto, pero para el pueblo japonés esto fue una de las mayores masacres y los momentos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Eventos que pusieron fin a la misma, porque nadie pensó que íbamos a llegar a estos niveles tan sangrientos e inhumanos. El nombre clave de la operación era Mittengaus y había empezado el 9 de marzo en realidad de 1945 en las Islas Marianas. Hay un documental que se llama 30 Seconds Over Tokyo, que es una toma en blanco y negro y con música de jazz de fondo, que va retratando cómo se estaban preparando los bombarderos estadounidenses para poder destruir lo que era la ciudad de Tokio. Dice, la primera oleada del ataque estaba formada por 54 aviones y la segunda por 271 bombarderos más. Sus órdenes eran arrasar Tokio en menos de 24 horas. La operación estaba diseñada para las 12 de la noche del 10 de marzo, ya que según el alto mando estadounidense era la forma más fácil de pillar dormidos y desprevenidos a los habitantes de la ciudad y la manera de causar un mayor número de víctimas. Algo interesante es que el día siguiente era el Día Nacional de las Fuerzas Armadas, así que también había una connotación bastante fuerte de lo que querían lograr prácticamente. La escuadrilla de bombarderos norteamericanos B-29 descargó unas 1.665 toneladas de bombas incendiarias sobre la zona este de Tokio, arrasando un área de aproximadamente 41 kilómetros cuadrados. La atmósfera en Tokio llegó a alcanzar los 980 grados centígrados, hirvió el agua de ríos y canales y se fundieron los cristales de las ventanas. El fuego consumió con rapidez las casas japonesas que estaban construidas con madera y papel, pensadas tan solo para resistir a los terremotos. Unos 260.000 hogares fueron arrasados hasta los cimientos y al menos 105.400 personas murieron en una ciudad de 3 millones de habitantes.
se fundieron literalmente. El general norteamericano que organizó la operación, Curtis LeMay, se jactó del éxito obtenido diciendo: los hemos tostado y horneado hasta la muerte. Este escenario no terminó aquí porque ante tanta masacre, el Parque de Bueno sirvió para poder enterrar temporalmente a infinita cantidad de víctimas, que también después fueron transportadas a otros lugares en fosas comunes para poder enterrarlos. Como les digo, todo el mundo recuerda lo que fue Pearl Harbor y el ataque de los japoneses hacia Estados Unidos, pero también vemos que en la guerra nadie gana, en realidad nadie gana, y esto fue algo que marcó definitivamente la historia. Cuando lo estaba leyendo en la parte del libro, por todos los monumentos, hay un monumento que se llama The Times Forgotten, el monumento a los tiempos olvidados, y le voy a estar poniendo la foto por aquí también, que tiene que ver sobre esa guerra, sobre tiempos mejores que fueron olvidados para todas esas personas prácticamente. Después tenemos lo que fueron los juegos de 1964, que estos juegos, junto con los que se anunciaron en el 2020, los del 64 fueron bastante importantes porque fue la primera vez que se celebraban los juegos en lo que es Asia, fue la primera vez que se celebraron aquí. Además que unos cuantos años antes es que le habían permitido de nuevo la entrada a Japón a poder participar en estos juegos, porque la organización que organiza los Juegos Olímpicos los había expulsado debido a todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. También recordemos que se cancelaron los Juegos durante esa época, porque estábamos viviendo un tiempo completamente espantoso que nadie estaba para estar celebrando eso. Y el libro termina con una escena súper dramática, que es el tsunami del 2011. Ese sí se lo voy a leer completito porque no manejo toda la información, y es que es demasiado. Se lo voy a leer y después les voy a contar un poquito más de lo que pude investigar. El 11 de marzo de 2011 a las 2:46 p.m. hora local, un terremoto de 8,9 grados de magnitud azotó el noreste de Tokio. 8,9 fue magnitud registrada originalmente, luego se actualizó a 9,0 y finalmente luego a 9,1. El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico emitió una alerta de tsunami para el Océano Pacífico desde Japón hasta Estados Unidos. Aproximadamente una hora después del terremoto, olas de hasta 9 metros de altura golpearon la costa japonesa, barriendo los vehículos, causando el colapso de los edificios y cortando carreteras y caminos. El gobierno japonés declaró un estado de emergencia para la planta de energía nuclear cerca de Sendai, a 289 kilómetros de Tokio. Entre 60.000 y 70.000 personas que vivían cerca se les ordenó evacuar a refugios. Y es que esta es la parte más importante de lo que es Tokio Estación de Bueno, porque este libro retrata casi que en 100 años, desde 1933 hasta este tsunami del 2011, la gran cantidad de tragedias que han tenido que enfrentar muchas personas, desde el enfoque principal del libro, que es la población marginal, y con esto me refiero a lo que son los indigentes, las personas que no tienen un hogar y que viven en las calles, y hasta las personas pudientes que están en una buena posición económica, porque por eso terminamos con este tipo de desastres, para que analicemos que las desgracias no discriminan ningún tipo de valor social, racial, de estatus, religión o algo para simplemente para afectarnos. Es un libro lleno de dolor, es un libro lleno de desesperanza, es un libro bastante fuerte de leer. Como les digo, no pretende suavizar las cosas. Kazu siempre nos está contando la desgraciada vida que le tocó vivir, las consecuencias de una vida total y absolutamente desperdiciada, una vida en la que no pudo hacer absolutamente nada por más que lo quiso, porque la vida no le quiso dar las oportunidades para hacerlo, simplemente no iba a dejar que él saliera adelante. Él siempre estaba enfrentando pérdida, dolor, desconsuelo, abandono, muerte, entre muchas cosas más, y ni siquiera su espíritu pudo estar tranquilo con todo esto. Su espíritu seguía para estar presenciando desgracia tras desgracia que azotaba a la población y al país en general. Es un libro hermosamente escrito, es un libro muy precioso de leer. La manera en que está escrito y traducido es simplemente muy poético, es una belleza que se encuentra solo en lo inhumano, en esa cantidad de miseria y de desgracia, que la verdad que solo ella pudo hacerlo de esa manera, sin romantizarlo y sin hacer algo bonito, porque es que es muy difícil de explicar, porque es bonito pero a la vez exageradamente feo,
por lo crudo de la realidad de las cosas. Pero la manera en que lo tocó es de una manera muy delicada golpearte con lo que está sucediendo. Es un libro que me gustó muchísimo, entiendo por qué ganó el premio de ese año, porque la verdad que se lo merecía y se los recomiendo bastante, en especial porque está en español, así que pueden ir a buscarlo a su librería más cercana, comprarlo por internet o a ver cómo lo consiguen, pero es un libro que está buenísimo. Es bastante corto, en realidad me lo leí como en 2 días. Me gustó que era un ritmo bastante sencillo de leer, porque como vamos leyendo con una sencilleza bastante precisa, bastante hermosa, poética, todo lo que va pasando en la vida de Casu desde que es fantasma. Y también es interesante ver esta parte, de hecho voy a enfocarme otra vez en esto. No es el tipo de fantasma que nosotros estamos acostumbrados a leer. La manera en que él percibe el mundo terrenal y el mundo espiritual son muy distintos y van entretejidos con lo que son sus recuerdos desde que era un niño, desde que tuvo su familia, desde que se casó, desde su trabajo hasta sus últimos días. Todas las luchas a las que tuvo que enfrentarse, esa admiración cada vez que veían al emperador o la familia real, cuando se rodeaba de este nivel de pobreza y de desgracia, era una dualidad y un contraste bastante interesante sobre las clases sociales y la vida que estamos destinados a enfrentar o condenados a enfrentar en el caso de Casu. Espero les haya gustado, de verdad que me esmeré muchísimo en traerles este tipo de reseña. Cuéntenme qué les pareció, si quieren seguir teniendo reseñas de este tipo o más libros de este tipo para que se los pueda buscar. Todo lo que quieran decirme déjenme en la cajita de los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.